Dios. Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer solo el versículo 9. Vamos a darle continuación al mensaje de la iglesia de Esmirna. Leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo conozco tus obras, tu aflicción y tu pobreza, aunque le dice Jesús ahí entre paréntesis, aunque eres rico. También la blasfemia de los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Señor, te damos gracias por esta tarde maravillosa, Dios. Mi alma te alaba y te engrandece, Dios. Tú has sido bueno con nosotros, Dios. Gracias por tu bondad. Gracias, Dios mío, por el privilegio que tú nos das de estar en tu casa, Dios. Señor, pon amor en los corazones. Que este pueblo se enamore cada día más de ti, Señor. Pon sabiduría y entendimiento de lo alto para yo poder expresar tu palabra en esta preciosa tarde, Señor. Redargúyenos y enséñanos a través de ella, Dios, para tu gloria y para tu honra. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria a Dios. ¿Qué estuvimos hablando en la primera parte de la iglesia de Esmirna? ¿Dónde está ubicada Esmirna? Yo le dije a los hermanos que iba a preguntar, porque la enseñanza, hermano, cuando un pastor o cuando un obrero o un colaborador o un maestro enseña, el objetivo del maestro, ¿qué es lo que es? Enseñar. Y los que están recibiendo la enseñanza, ¿qué quiere el maestro? Que aprendan. Amén. Nuestros hijos muchas veces lo esforzamos y lo obligamos a estudiar. Amén. ¿Para qué? Para que saquen buena nota, para que sean algo en la vida, y los esforzamos. Si en eso lo esforzamos nosotros como adultos, ¿cuánto más ahora en la palabra del Señor? Ya que muchas veces nos paramos a dar estudio y enseñanza, y es como dice mi madre, por aquí entra y por aquí pasa. Entonces yo me gusta siempre, antes de empezar, preguntar lo que estuvimos estudiando de la iglesia de Esmirna. Le pregunto, ¿dónde estaba ubicada la iglesia de Esmirna? Las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿dónde estaban ubicadas? En Asia Menor. Asia Menor, que hoy en día es Turquía. Lo estuve hablando. La iglesia Esmirna, junto con las otras 6 iglesias, ¿qué pasaron ellas en ese tiempo? ¿Qué había en aquel tiempo? ¿Qué estaba pasando con los creyentes? Estaban siendo en la iglesia de Todas las 7 iglesias estaban siendo perseguidas, amados hermanos. Espero que hoy pongan un poquito más de atención a la enseñanza, porque hoy no vamos a acabarla, vamos a seguir estudiando. Pero yo sé que si ustedes fueran maestros, a ustedes les gustaría que sus estudiantes aprendieran, y que cuando se le preguntaran dirían: pastor, sí, usted habló esto. ¿Eso habla de qué habla, hermano? Cuando una persona está atenta a lo que se enseña. Amén. Cuando una persona recibe y capta la enseñanza. Esmirna, junto con las otras iglesias, vivieron un momento de persecución, de aflicción y de tribulación. La iglesia estaba perseguida en aquel tiempo. Hasta el año 300, hasta cuando llegó el emperador Constantino, la iglesia fue perseguida. Amén. No se dejaba que predicaran el evangelio. Estaban en contra. Los regímenes de aquel momento, el imperio romano, estaba en contra de la palabra de Dios. Y como Roma era la que gobernaba todo el mundo, se prohibía, o si no, los mataba. Amén. Perseguían a los creyentes. Cosa que hoy no estamos viviendo aquí en España. Afuera, en el Medio Oriente, ustedes saben que la iglesia sigue siendo perseguida.
Amén. Entonces, estuvimos hablando de Esmirna, que Esmirna era una ciudad muy hermosa, estaba situada en la costa y que le llamaban la perla del mar, ¿qué más? Egeo. Amén. Era una perla preciosa, era una ciudad llena de luces y de colores. Estuvimos hablando qué significa la palabra Esmirna. Mirra. Y dijimos que en medio de esa ciudad había pestilencia, amén, había suciedad, no simplemente porque no habían hecho bien los desagües, sino también por causa del pecado. Y yo les enseño aquí que en medio de una ciudad llena de pecadores, usted y yo tenemos que ser ¿qué? Mirra. Mirra es fragancia, amén, que sale de nuestra vida la fragancia de Cristo, amén, porque esta iglesia está ensuciada. ¿Usted ha visto alguna vez un cerdo cuando se revuelca? Usted lo baña y se revuelca otra vez en el cielo y en la basura. Así está el mundo. Entonces usted y yo tenemos que ser mirra. Lo lamentable es que hoy en día la misma iglesia de Cristo se revuelca en el pecado y en la inmoralidad. Entonces, para seguir con el estudio, ojo hermano, voy a preguntar el otro sábado. Amén. Por favor, tomen nota, recuerden lo que le hablo. Está en Turquía, estaba en Asia Menor, las 7 iglesias estuvieron en Asia Menor, amén, y estaba ubicada, hoy en día es Turquía, y está ubicada en la costa. Es una ciudad muy luminosa y muy hermosa hasta el día de hoy. Amén. Gloria a Dios. Pero vamos a seguir bajando en el estudio. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Dice, yo conozco tus obras. ¿Se acuerdan de la iglesia de Éfeso? ¿Qué le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso? La iglesia de Éfeso se pasaba tanto ocupada trabajando que se le olvidaba el primer amor. Pero le dijo la misma palabra, ¿o no? Le dijo la misma palabra, yo conozco tus obras. Cuando dice yo conozco, ¿qué quiere decir el Señor? Que Él conoce todo lo que hacemos aquí en la tierra. Él conoce su caminar, Él conoce su andar, Él conoce lo que usted habla, lo que mira, lo que usted, cómo camina. Amén, conoce todo. Y aquí el Señor le dice por medio del apóstol Juan a la iglesia de Esmirna, yo conozco tu obra. Pero ¿qué diferencia hay de la iglesia de Esmirna a la iglesia de Éfeso? La iglesia de Éfeso era una iglesia muy trabajadora. Igual que esta. Igual que esta. Yo conozco tu obra, es la misma palabra que le habló a la iglesia de Éfeso. La diferencia de la iglesia de Éfeso a la iglesia de Esmirna es que la iglesia de Esmirna seguía con esa misma pasión y con esa misma llama desde que lo conoció al amado. En cambio, la iglesia de Éfeso le dijo, yo conozco tu obra, pero tengo contra ti que has perdido el primer amor. Amén. Entonces, es bueno trabajar para Dios, es bueno hacer todas las cosas para Dios, pero con la primera llama, con ese primer amor. Amén. Cuando Cristo lo conquistó y lo sedució hasta que lo venció. Amén. Que usted le sirva a Dios de corazón. Siempre digo y siempre diré que no hay mejor agradecimiento cuando uno sirve por todo lo que ha hecho Dios. Amén. Porque Él nos ha hecho libres, ¿qué más podemos decir? Nos ha sanado, nos ha libertado, nos ha dado paz, nos ha dado gozo. ¿Por qué no voy a estar agradecido de mi amado? Amén. Entonces le dice, yo conozco tus obras y tu aflicción. ¿Vio? ¿Conocía sus padecimientos, Dios o no? Porque muchas veces decimos, Señor, tú no ves la prueba que yo estoy pasando. Tú no ves la situación que yo estoy pasando. Tú no ves el malestar de mi hogar, de mi vida, de mis hijos. Tú no estás viendo. Pero hay un Dios en los cielos que contempla cada detalle, cada partícula de tu vida. Dice la Biblia que ni aún el cabello de tu cabeza se cae si no lo mandan de arriba. Todos los pelos que tú tienes en tu cuerpo están contados por el Altísimo. Él conoce a cada uno perfectamente. Él conoce sus pruebas, sus luchas, sus angustias y sus tristezas. Pero qué bueno es que seamos como esta iglesia,
que en medio de la situación que estaban pasando, en medio de esa pobreza, en medio de esa ruina donde estaban metidos por causa de la persecución, era una iglesia que amaba a Dios sobre todas las cosas. Era una iglesia que perseveraba, y usted va a estar viendo en el estudio cómo Dios se glorifica en medio de esta iglesia, cómo Dios honra a esta iglesia, hasta el punto que le dijo: mire, yo sé que tú eres pobre, conozco de tu aflicción y tu pobreza, pero ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué le dice en el versículo 9? Pero eres rico. ¿Qué es lo que está diciendo? En medio de la aflicción y lo que ella estaba viviendo, era rica porque ella vivía. ¿Rica materialmente o espiritualmente? Espiritualmente. Rica espiritualmente, amados hermanos. Abundaba la presencia de Dios en aquel lugar. Mire, qué bueno es cuando hay una iglesia, amén, que haya calidad, que haya creyentes que quieran y permanezcan en la presencia del Altísimo. Esta iglesia estaba pasando por momentos difíciles, amados hermanos. Hoy voy a estar hablando sobre las duras tribulaciones que pasaron aquellos creyentes y que hoy en día en el Medio Oriente, en Corea del Norte, en China, en Japón, en Corea del Sur y todos esos países por allá están matando a los cristianos literalmente hasta el día de hoy. Cosa que nosotros no estamos pasando. Entonces, de alguna otra manera, quiero ver si con esta palabra le toca la sensibilidad del corazón y ver la importancia de que tengamos este local abierto. De ver la importancia que podemos congregarnos. Porque muchas veces decimos otro culto más. Tenemos 4 cultos a la semana. Tenemos ayuno, tenemos vigilia. Hoy usted va a ver que hay hermanitos en la fe. Aquí mismo en este mundo, pero en el otro lado del charco, sufriendo una persecución tan terrible, tan angustiosa, que usted no lo quisiera para su vida ni para su hogar. Y voy a hablarle porque la iglesia de Esmirna, una de las características que se ve es que era una iglesia muy, pero muy perseguida, aún por los que se decían ser llamados judíos. Cosa que hoy vivimos también. Somos perseguidos aún por la iglesia de Cristo por causa de hablar la verdad. Entonces le dice: yo conozco tus obras, tu aflicción y tu pobreza, pero tú eres rico. Tal vez no había mucha gente en esa iglesia de Esmirna. Tal vez no había mucha cantidad, ya que cuando hay mucha persecución, el número del pueblo se reduce. Siempre en toda la historia que usted vea en la Biblia, cuando hay persecución, cuando hay guerra, el pueblo se disminuye, porque no todo el mundo aguanta en la trinchera, no todo el mundo avanza hacia la batalla. Muchos en la trinchera retroceden, muchos en la trinchera caen, pero hay muchos que siguen prevaleciendo. Cuando ven que la tormenta se pone fuerte, cuando ven que el invierno se agita, cuando ven que las pruebas son muy fuertes en su hogar, materialmente, económicamente y espiritualmente, usted dice: no, pastor, yo me quito de en medio. Pastor, perdóneme, pero yo me voy de la iglesia. Pastor, pero yo me voy a mi país. Yo no aguanto más. No aguanto más. Y por cualquier murmuración, por cualquier crítica, el creyente coge y se va, porque no ha entendido que usted le sirve al autor y consumador de nuestra fe. Por eso es importante que el creyente se enamore, como se enamoró esta iglesia, de Jesucristo. En la iglesia de Éfeso dice: yo conozco tu perseverancia, y también conocía que no podía soportar a los malos, pero ella había perdido el primer amor. Pero más la iglesia de Esmirna seguía con esa misma llama. Qué bueno, hermano, que aunque hayan 2, 3 o 4 o 5 creyentes, hayan creyentes en amor. Haya creyentes con una llama y con una pasión por Cristo como no lo tienen otras iglesias. Hermanos, vivimos en tiempos muy peligrosos, donde la persecución aquí en España, ¿sabe cuál es?
Eso lo iba a dejar más adelante, pero ¿cuál? Hay dos persecuciones que yo estuve analizando hoy en día en la Iglesia de Cristo. A ver quién me las puede decir. Porque hoy en día no nos mandan a matar. Hoy en día no nos mandan a decir, oye, no hables la verdad. Hoy no nos dicen, cierra la iglesia. Hasta ahora aquí en España de momento no está pasando eso y esperemos que Dios nos ayude. Pero ¿cuál es la persecución que sufre hoy el creyente? Usted mismo. Es el primer punto. Usted mismo sufre la persecución porque usted mismo trae esa carnalidad y trae esa pereza a su vida, pereza espiritual. Usted mismo está siendo perseguido. Usted mismo se persigue a sí mismo por causa del pecado, ya que el diablo ha dicho, no los voy a perseguir. Aquí en España no los voy a matar, pero les voy a meter toda la tecnología y toda la basura que haya en el mundo para que todo el pueblo esté metido y sometido ¿qué? En las influencias diabólicas y demoníacas que este diablo nos ha puesto. Usted mismo sufre la persecución. Pero hay otro punto. ¿Cuál es el otro punto? ¿Qué opinarían ustedes? El mundo lo sabemos, aparte de Satanás y el mundo, sabemos que sufrimos persecución. Pero estoy hablando de la iglesia. Hay un punto importante. La persecución viene de la misma iglesia de Cristo. ¿Lo sabían? Hoy en día hay evangélicos llamados creyentes, cristianos, hijos de Dios, que están predicando un evangelio totalmente diferente a lo que dice en la Escritura. Como por ejemplo, escuché ahora poco a un hombre decir, y estaba delante de una multitud, porque lamentablemente las iglesias de multitud, donde más están llenas, son las iglesias que más están corrompidas. Aunque hay iglesias que están llenas y hay calidad y hay gente buscando a Dios, pero la mayoría, estamos hablando de un porcentaje, amén. De estas iglesias, los pastores comienzan a enseñar una falsa doctrina, cosa que perjudica a la verdadera iglesia pentecostal, a la verdadera iglesia que guarda los principios. Y este pastor se paró públicamente y le dijo, ustedes se van a llevar una sorpresa cuando Cristo venga. ¿Y sabe lo que le digo? La sorpresa que ustedes se van a llevar es que ustedes, los que piensan que van a ser salvos, no van a ser salvos. Y hablando de la iglesia que guarda la palabra. ¿Y saben lo que se van a llevar la sorpresa? Son ellos. Porque lo que no hemos, dice el predicador, los que vamos a estar en el cielo somos nosotros. Y cuando estemos en el cielo, miren lo que este pastor dijo en su prepotencia. Dijo, y allá arriba le diremos a esos fanáticos y a esos extremistas, nosotros nos pintamos, nosotros nos fuimos a la playa en bikini, nosotros bailábamos, nosotros nos enfiestábamos y estamos con el Señor. Y dijo así, porque Dios es amor. Y todo el pueblo dijo amén. Y el hombre dijo, estoy cansado de todos esos charlatanes, exagerados, extremistas. Y estoy hablando no de 100, no de 200, de multitud de gente escuchando este mensaje. Entonces la iglesia recibe persecución por todos lados hoy en día. Amén. Entonces tenemos que estar bien cuidados de no ser engañados, aún por los que se dicen ser cristianos, como lo vamos a estar viendo ahora. Había un pueblo judío, pero dice el Señor que no son judíos, sino sinagogas de Satanás. Son gente que están dentro de la iglesia, pero son lobos feroces. Son lobos rapaces. Son diablos metidos en la iglesia. Y lo peor de todo es que el diablo hoy en día te camina en el altar. Y se visten como creyentes. Y se visten de piedad, dice la Biblia. Y se visten como que si fuera de santidad. Pero son amadores de sí mismos. Son gente engañando a la iglesia de Cristo. Son gente perversa. Y si usted no tiene el Espíritu de Dios, si usted no vive en una vida consagrada a Dios, si usted no vive dedicado a Dios, el lobo lo puede engañar. ¿Lo sabían? Y son iglesias donde suceden milagros. Son iglesias donde pasan cosas supuestamente maravillosas. Y solamente es una simple emoción.
Oh, pero hay una iglesia que todavía guarda el fundamento de la palabra. No hay otro fundamento que la palabra del Señor. Por eso yo les enseño a ustedes, hermanos, que el mejor fundamento donde tiene que estar puesta nuestra vida no es en una simple profecía, no es en hablar en lengua, no es en danzar, no es donde los milagros sean por cantidades. No. El evangelio, su vida, tiene que estar fundado en la palabra. En la roca, la palabra es la roca. Y cuando usted está fundado en la roca, habla de estabilidad. Amén. ¿Estamos entendiendo ahí? Amén. Es una simple introducción. Pero vamos a entrar en la enseñanza. Oiga bien esto. Mire, escuche bien la historia, lo que estaba pasando en Esmirna. Esmirna contaba con una comunidad judía grande. Amén. Y aquel territorio, aunque no era pueblo judío, pero había una comunidad de judíos grande. Amén. Y todos conocemos que los judíos eran pueblo de Dios. Amén. Ellos eran ricos e influyentes. Esta comunidad de judíos que estaban en Esmirna eran ricos e influyentes. Eran muy poderosos. Hasta el día de hoy usted puede ver comunidad judía en Estados Unidos y son los más ricos y más poderosos del mundo. Y son los que han creado los grandes bancos. ¿Saben por qué? Porque Dios le dio esa sabiduría a ellos. Ellos te sacan agua del desierto como sacar agua del grifo. Son gente con una sabiduría tremenda. Pues este pueblo judío en aquella región de Esmirna eran ricos e influyentes. Pero mire, por lo que lograron negociar un trato con las autoridades para ser exonerados y quedar libres de la carga. ¿Qué carga? ¿Qué estuvimos hablando? ¿Qué dioses levantó Esmirna en aquel momento? No es la diosa que usted va a decir. La diosa que levantó Esmirna se llamaba Roma. Acuérdese que fueron la primera ciudad que le dieron el poder para que fundara una catedral. Esmirna levantó una diosa llamada Roma para que se adorara a nada más y nada menos que al César. Acuérdese que estaba Policarpo. Policarpo era un obispo de esa ciudad, pero como creyó en Jesús, se negó a darle una ofrenda al César. ¿Cuál era la ofrenda que tenía que dar? Simplemente regar un poco de incienso en la estatua del César. Hoy en día no tenemos una estatua que nos digan, hermana Deja, tiene que usted ofrecer incienso. Hoy tenemos una estatua muy grande en la casa que es el centro del salón y de la familia. ¿Cuál es esa estatua? La televisión. Ahí nos sentamos en sillas de escarnecedores, que habla Salmo 1. No te sientes en sillas de escarnecedores. Ahí ponen el Sálvame, ahí ponen la telenovela, ahí ponen programas de farándulas, ahí ponen un montón de películas que no son agradables a la persona del Espíritu Santo, y eso se entristece. Y usted ve que la tele, que es decir, como decir la diosa Roma, está puesta justo en el medio. Y sabe, una de las cosas que me llamó la atención, la diosa Roma le llamaban, que significaba el César, era el César que estaba ahí, porque en aquel tiempo se le decía a toda la gente el César, los gobernantes. Pero algo que me llama la atención, ¿cómo se le llama al aparatito que enciende el televisor? No, el que enciende la televisión. Usted dice el control y el mando. Miren que dos ha estudiado la palabra el control y el mando. Mando es el que manda, dice Albita, y el control es el que controla. Y usted ve una familia entera, los hijos y los padres peleándose, dame el mando, dame el control. ¿Y sabe quién tiene el control y el mando ahí? El diablo, que el Señor lo reprende. Con esto no quiero decir que usted coja la tele y el control y lo tire por la ventana, porque la tele es una fuente donde entran también mensajes. También se utiliza para las cosas buenas. Pero seamos sinceros, amados hermanos, del 100%, ¿cuánto es el porcentaje que lo utilizamos para Dios? Sean sinceros. La verdad. ¿Cuánto es el porcentaje? Diga, hermano.
Gloria a Dios que la hermana Elvira ella es de las antiguas, ella no utiliza la tele. Pero lo que utilizamos la tele, porque hay mucha gente, todo el mundo, si falta la tele en la casa, la gente que te va a visitar, uy, pero ¿por qué no tiene una tele esta gente? Wow, es una cosa como extraordinaria. Los que no tienen tele, pues gloria a Dios, ya le sirven a Dios así y están felices y contentos. Pero los que tienen televisión tienen que tener muy cuidado, porque del 100% de lo que se usa la televisión en el mundo evangélico se usa el 90% para lo malo. Hay cristianos enganchados en telenovelas. Y miren, no se pierden el capítulo 1, el episodio 2, el episodio 3, y están a la hora que ha hecho la telenovela. No se pierden los programas de farándula, no se pierden el Sálvame, no se pierden las comedias, ahí no se pierden La que se avecina, Aidí, todas estas comedias que hay por aquí, y todo el mundo está enganchado a eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Ofreciendo incienso ¿a qué? Al diablo y a los demonios. Porque el diablo y el demonio nos puso esa estatua en la misma casa. Por eso le digo que la persecución usted mismo la hace. Después tenemos, para seguir avanzando, la otra estatua que nos han plantado, que esa ya es mortal. Ese ya es el móvil. Mire, el móvil es un aparatito, ¿vale? Donde se usa para muchas cosas. De 30 años para acá, yo me acuerdo que cuando salió el móvil, no habrá sido 25 años, o 30 años que salió un móvil gigantesco, que eran unos móviles gigantes. Todo en aquel momento fue una expectativa, wow, en móvil. Y todo el mundo decía, esto es una bendición de Dios. Escúchenme, y todo el mundo decía, esto es una bendición de Dios, Dios está dando sabiduría, y ciertamente la Biblia dice que la ciencia y todo esto aumentaría. Y gloria a Dios por los móviles, porque también son un canal de comunicación bueno para las cosas del Señor. Pero del 100% lo mismo le voy a decir, el 90%, la mayoría de los hombres y mujeres lo usan para lo malo. Amén. Entonces cuando salió el móvil, wow, aquello era una locura. Nunca se podía conectar una persona de España en Ecuador, si no era por el teléfono esto Pero cuando salió el móvil, amado hermano, usted se conectaba en cualquier momento. Compraba una tarjetita y llamaba y estaba conectado. Y es una bendición que hoy en día tenemos incluso WhatsApp y tenemos Facebook y podemos hacer videollamadas. ¿Es una bendición eso o no? Claro que es una bendición. Eso es una bendición y estamos agradecidos por eso. La cuestión es que usted y yo sabemos que el 90% es para lo malo. Esto es así. Así como se lo estoy hablando. Entonces, ¿qué pasa? Ese aparatito, ese dichoso aparatito que cada vez lo hacen más finito y más planito y más grandecito, lo llevamos a todos lados. Y como les expliqué una vez en una predicación, cambiemos solamente un día y cojamos la palabra. Usted va al centro comercial y lleve la palabra. Amén. Vaya usted de visita donde su familia y lleve la palabra, y el móvil lo coge y lo encierra en su casa. ¿Qué pasaría? ¿Qué diferencia habría cuando usted abre el WhatsApp, el Facebook y todas estas cosas, y debe de abrir eso, usted ese día solo abre la palabra? ¿Habría un cambio o no habría un cambio? Lo que pasa es que este aparatito lo llevamos hasta el cuarto de baño, a la cama, al sofá, lo llevamos a todos lados. Esta cosa se ha hecho ya algo como indispensable en nuestra vida. Si no tenemos el móvil, es como que nos falta el aire. Si se nos olvida el móvil y ya llevamos 10 kilómetros, nos volvemos por el móvil. Porque el móvil es como el mando y el control de nuestra vida. Si yo no veo el WhatsApp, no veo el estado, estoy preocupado. Entonces, ¿nos han plantado todos estos dioses o nos han plantado estos dioses el diablo? Lo que pasa es que ha sido muy estratégicamente y muy mañosamente. A los silenciosos, poco a poco, dice, ellos van a decir, no, es que se usa para el bien, pero se usa también para el mal. Y lo peor, que el porcentaje es más para el mal que para el bien. Y usted puede ver que tanto en la tele y en el móvil, muchos de los hogares viven metidos y enganchados en la pornografía. Muchos de los hogares viven metidos y enganchados en la brujería. Y viven enganchados hoy en día a los youtubers.
Hoy ha salido el programa que llevará, no llevará ni un año, el TikTok. Y hay TikTok por todos lados. TikTok. Y el otra vez vi una imagen, todo el mundo como con una cosa en la cabeza, con el móvil, que ponía TikTok. Y todos van de cabeza al TikTok. Todo el mundo siempre se engancha a algo que saca al mundo. Lo peor es que los creyentes se enganchen a eso y se metan en esas cosas donde lo único que hace es entristecer a la persona del Espíritu Santo. Entonces, ¿habría una diferencia de conexión si lleváramos la palabra de Dios? Ustedes saben que esto, por mucho que tenga internet y satélites, a veces se bloquea la señal. Se pierde la señal del WhatsApp, se pierde la señal del Facebook. No hay comunicación. Puede tener usted internet en casa y dice el WhatsApp colapsado, Facebook colapsado. Oh, pero qué bueno es cuando usted lleva la palabra de Dios. Tenemos un satélite mucho más avanzado. Es el Espíritu Santo de Dios. Que cuando usted habla, el mensaje llega. Que cuando usted clama a Dios, el mensaje llega directamente al oído de papá. Y a veces tenemos internet y mandamos mensajes erróneos, no enviado. Hermano, simplemente le estoy dando una enseñanza para que ustedes vean el mal que ha traído todas estas cosas. Aunque usted me diga, sí, se usa para el bien, sí, y yo mismo lo digo, pero el 90% lo usan para el mal. Entonces, ¿por qué le hablé esto? Porque de alguna u otra manera nos plantan una imagen y una estatua en la casa, de alguna otra manera, amén, y todos corremos hacia la estatua. Entonces ahí estaba la diosa Roma, ahí estaba el César, le habían hecho una estatua gigantesca y todos tenían que darle tributo. Pero acuérdense que los judíos tenían una ley. ¿Cuál era la ley? ¿Cuál era el mandamiento de los judíos? Dígalo. Que no adorarán a las imágenes ni a cosas semejantes. Mira lo que pasó. Ellos quedaban exonerados por causa del dinero a quedar libre de la carga, del pago de la ofrenda al César, debido a que su religión se lo prohibía. Todos sabemos eso. Hasta el día de hoy es un mandamiento para nosotros, que no adoremos a ninguna imagen y nos postremos. Sin embargo, aquí viene, miren lo que pasó en Esmirna. Sin embargo, cuando algunos judíos creyeron en Jesús como Mesías, oiga, acuérdense que dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero sí hubo un poquito de gente, como los discípulos y mucha gente, que creyeron en el Mesías. Hasta hoy en día usted puede ver que el pueblo judío no acepta al Mesías por ningún lado, no acepta a Jesús, pero hay unos cuantos que sí creen en Jesús. Y dio la casualidad, amén, porque el Señor estaba en medio de esto, que muchos judíos comenzaron a creer en el Mesías. Y aquí es donde se alborota el problema. Cuando usted se convierte a Cristo, cuando usted acepta a Cristo y se arrepiente y se aparta del pecado, es donde los problemas empeoran. ¿Lo sabían? ¿Por qué empeoran los problemas, hermana Rosa? Porque en lugar ya se ha conocido la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor en la palabra? ¿Qué vino a traer? Esto vino a traer división. División. ¿Por qué? Porque la primera piedra de tropiezo para el mundo es Jesucristo. Y si usted se convierte a Cristo, ya no es la misma Alexandra que antes. Pero ¿dónde está Alexandra, la que nosotros conocimos? Dicen las amistades. Y ahora dice Alexandra, no, es que yo le pertenezco y yo le he entregado mi corazón a mi único amor y se llama Jesucristo. Si usted dice esas palabras tan sencillas y tan hermosas, todo se alborota en su mundo alrededor. El círculo de su alrededor se alborota. Comienza la persecución, comienzan los problemas, porque cuando uno le entrega la vida a Jesucristo, se levanta el suegro, se levanta el marido, se levanta el yerno, se levanta el nieto, se levanta el hijo, y se levantan los del trabajo, y se levantan sus amigos, y se levantan todos los de su casa, porque usted tiene un nuevo amor que se llama Jesucristo. Comenzó el problema. Así mismo pasó en esto. Ellos comenzaron a creer en el Mesías. Y mire qué problema se le vino. La misma comunidad judía reaccionó mal. Los ricos y los influyentes reaccionaron mal. ¿Por qué?
No solo los sacaron de la sinagoga, sino que la misma comunidad judía los denunciaron ante las autoridades como no judíos. ¿Por qué? Porque ellos estaban en contra del Mesías. Acuérdense que ellos mismos lo mataron al Mesías y dieron la orden para la crucificación. Pues estos judíos, los pobres, mire lo que le pasó, fueron sacados de la sinagoga porque creyeron en el Mesías. Hoy en día se levanta el diablo cuando nosotros creemos a Jesucristo, y se levanta de la misma iglesia de Cristo por hablar la verdad. ¿Cuántas iglesias no nos calumnian a la obra del movimiento misionero mundial? ¿Cuánta gente que no tiene fama quiere hacerse famosa hablando y ensuciando esta obra? O nombres de personas. Porque el diablo es así de mentiroso y de engañador. Él solo vive para mentir. Entonces ahí se le levantó los mismos judíos que eran su patriota, que eran su nacionalidad, eran su sangre. Le dijeron: autoridades, estos no son judíos. ¿Por qué? Porque ahora creían en el Mesías. Y es que cuando usted cree en el Cristo de la gloria, hay una diferencia. Aunque usted sea judío, hay una diferencia. Aunque usted sea cristiano, hay una diferencia. ¿Quién es cristiano y quién es un cretino? Como estuvimos hablando de los cretenses. ¿Hay una diferencia o no? Oiga bien, mire lo que pasó. Eso puso a los judíos mesiánicos, no a los otros, a los judíos mesiánicos en una posición difícil. ¿Por qué? Porque ya no podían ser exonerados de la ofrenda pagana. ¿Entendieron? O sea, que ya ellos no podían ser exonerados. Exonerado es que como tenían tanta riqueza y tanto dinero, le pagaban para no dar la ofrenda, porque eso estaba en contra de la ley. Pero ya los judíos mesiánicos lo quitaban de en medio, porque los mismos judíos habían murmurado de ellos, calumniado, que no eran judíos. Ahora imagínense, la situación se pone difícil. Y en aquel tiempo había que darle tributo al César sí o sí. Y había que adorar. Y estaba la diosa llamada Roma ahí. Y estaba una estatua de César. Ahora, ¿qué hacen los judíos? Ahora, ¿qué pasa? Se viene el sufrimiento. Ahora comienza la pobreza. Ahora comienza la tribulación. Pero siempre ha habido un pueblo que en medio de eso ha seguido para adelante. Miren, aunque los acusaban de no ser judíos, Jesús aclaró que los acusadores eran ellos, los que no eran verdaderos judíos. Porque no eran verdaderos judíos, ¿por qué? Porque habían traicionado a su misma raza, a su misma descendencia, a su misma familia. Hoy hay cristianos que se hacen llamar cristianos, entre comillas, pero el Señor de los cielos dice: no son cristianos. No son hijos de Dios, como ellos dicen. Porque para ser hijo de Dios, ¿qué hay que hacer, amados hermanos? Nacer de nuevo. Y cuando hay un nuevo nacimiento, ¿qué pasa? Y dice: las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, mire, pero Jesús, que es bueno, Él está viendo todo lo que está pasando en aquel momento, como lo que está viendo que lo que está pasando hoy en día. Oiga bien esto. El Señor entendía muy bien este rechazo, porque Él también fue perseguido por los religiosos de su tiempo. Y vamos a ver aquí un claro ejemplo. Vámonos a Juan capítulo 8. Gloria a Dios. Bendito Dios, cómo pasa el tiempo. Pero vamos a avanzar. Juan capítulo 8. Versículo, vamos a leer del 31, porque esa forma este alboroto cuando Jesús está enseñando ahí. Ahí se forma un alboroto con los fariseos. 8:31. ¿Lo tienen los hermanos? Vamos a ver si Elvita lo tiene. Sí. Y lo va bajando, Gordi. Dijo entonces Jesús a los judíos. ¿Jesús qué era? Judío. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron:
Esto ya le responde el pueblo judío. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Mire, ya comienza la controversia ahí. Siga. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, todo aquel que es esclavo en la pornografía, esclavo del pecado es. Y hay muchos supuestamente pastores y maestros y evangelistas que están enganchados en eso. Sigamos. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿Por qué? Porque el esclavo en un momento coge y le echa la patada y se va, pero el hijo queda para siempre. ¿Y usted y yo qué somos? ¿Esclavos o hijos? Hijos. Siga. Así que si el hijo os libertares, seréis verdaderamente libre. Esto ya fue un revolú. Dice el hijo, o sea que este se está llamando hijo de Dios. Los judíos no entendían eso porque los judíos eran linaje de Abraham. Y al que lo tenían por sumo sacerdote, por un patriarca grande, era Abraham. Entonces aquí se arma el revuelto. Siga. Sé que soy descendiente de Abraham. Mire lo que le dice Jesús. Pero procuráis matarme. ¿Conocía o no conocía el pensamiento de ellos? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Vio? Que la primera piedra de tropiezo del pueblo, ¿quién era? Jesús. Como pasa hoy en día. La palabra, cuando sale con verdad, con rectitud, cuando sale en el espíritu, no mucho le cae cabida. ¿Por qué? Porque es tan fuerte que le duele, que le estremece. ¿Por qué? Porque ella parte el alma y el espíritu y discierne el corazón y el pensamiento. Y a la gente le duele. Como cuando le dijo Juan Bautista a... ¿Cómo se llamaba el gobernador este? Herodes, que estaba adulterando con la mujer de su hermano. Qué mensaje doloroso. ¿Y qué le pasó a los días? La cabeza. Cuando usted predica la verdad, prepárese para poner la cabeza. Acuérdense lo que le digo. Sigamos. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Quién era mayor, Jesús o Abraham? Jesús. Sigamos. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es... Ellos estaban orgullosos. Nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Este pueblo de labio me honra, dijo el Señor. Este pueblo habla muy bien, pero no practica la verdad. Sigamos. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que hoy se ha hablado la verdad, la cual oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Siga. Vosotros hacéis las obras de vuestros padres. Entonces le dijeron, no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Mire cómo ellos decían que eran hijos de Dios. Como hoy en día pasa. Sigamos. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente que me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él. ¿Por qué versículo vamos? Siga. Pero mire lo que dice ahora. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Seguimos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y lo del deseo de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. ¿Quién es ese? El diablo. Cuando usted miente, esa mentira que muchas es una mentira piadosa, es una mentira blanca, es una mentira santa. Todo es mentira y todo es pecado. Sea piadosa, blanca o santa, como usted le quiera llamar. Es pecado. Y si usted miente, ¿qué dice ahí? Que el diablo es padre de toda mentira. Amén. Oiga, sigamos. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Lo que pasa hoy en día. Siga.
¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no lo oí vosotros. Oiga, pero estaba siendo fuerte aquí Dios, Jesús. Porque dice, porque no sois de Dios. Al mismo pueblo, que no le estaba hablando a los gentiles, al mismo pueblo. ¿Qué versículo es? Ahí. Hasta ahí terminamos. ¿Se le levantó una persecución a Jesús en su tiempo o no? Yo sé que procuráis matarme. Por eso Jesús entendía a la iglesia de Esmirna, porque sabía que los del mismo pueblo se iban a levantar con la misma iglesia de Jesucristo. Pero ¿qué dijo el Señor? Las puertas del Hades no prevalecerán contra una iglesia que esté con el Señor firme. A Jesús se le levantaron. Miren, estaban los judíos orgullosos. Somos linaje de Abraham, nuestro padre es Abraham. Pero eran unos corruptos, eran unos perversos, eran unos sinvergüenza, eran unos hijos del diablo, mentirosos, fornicarios, adúlteros, engañadores. Como hoy en día ven el altar, somos hijos de Dios, como le hablé de este predicador y muchos otros predicadores hablando cosas basuras, cosas sin sentidos. Tienen una mente ya cauterizada. Tienen una mente llena de maldad y de pecado. Y se hacen llamar hijos de Dios, pero no lo son. Entonces se levanta la iglesia, hermano. Y lo lamentable es que hoy en día la persecución venga de la misma iglesia de Cristo. Porque si el mundo nos persigue y el diablo nos persigue, eso es bíblico, lo sabemos. Pero que la iglesia, llamada iglesia de Cristo, nos persiga, entonces donde comienza la prueba más dura. Entonces donde ellos te critican y dicen, esos son unos fanáticos. ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué caminas así? ¿Por qué andas así? Y todos te están viendo, yo no sé a ustedes, pero mire, su familia va a estar pendiente de pie a cabeza cuando usted comienza a hacer algo nuevo. Y se sacó esto. Y se sacó los gestos. Y comenzó a cambiar y dice, pero muchacha, ¿qué te pasó? Y comenzó a quitarse la pintura. Y se comenzó a quitar un montón de cosas y dice, ¿y qué te ha pasado? Yo tengo un nuevo amor. ¿Por qué? Porque hay una nube de testigos y dice, pero algo está pasando en Rosita. ¿Qué ha pasado, Rosita? ¿Dónde está la rubia Rosita? ¿Dónde está? Esto me cambió. Cristo la cambió. ¿Dónde está Jesús el alcohólico? ¿Dónde está el Jesús que llevaba la nevera con la cervecita? Que cuando se acercaban la fiesta del puerto aplaudía y se saboreaba las manos. ¿Dónde está esa Esther que antes era, yo qué sé, viviendo en pecado? ¿Dónde está esa hermana Elvira que vivía en pecado? La gente dice, hay un cambio. ¿Qué le ha pasado a Adela? Ya no es la misma. Como ella me dice, pastor, yo he estado siempre en el evangelio, pero como ahora estoy aprendiendo, jamás en mi vida he aprendido. Ahora sé lo que es el significado de servir a Cristo. Ahora sé lo que es servir el evangelio de Jesús. Oh, hermano, pero cada cosa que usted hace, si la hace por Dios, le entra gozo, le entra más amor, porque lo hace por Cristo, no para que lo diga, uy, mire, el pastor cuando me vea así me va a decir, uy, está cambiando. No lo haga para que el pastor se lo diga, ni para que los hermanos digan. Hágalo porque el autor y el consumador de nuestra fe nos está mirando y dice, mira, esta iglesia está siendo perseguida por la misma iglesia de Cristo, pero no niega la verdad de la palabra. Sigue predicando la santidad. Dice predicando que sin santidad nadie verá al Señor. Sigue predicando buscar la paz con todo. Sigue predicando de la obediencia. Sigue predicando del Espíritu Santo y fuego. Sigue predicando del Pentecostés. Y ya, oh, gloria a Dios, ellos no cambian. Ellos están en medio de Fuerteventura donde hay una gran apostasía, pero predican la verdad. Oh, pero no son muchos, no son centenas ni millares, son un pequeño grupito. Pero el diablo le tiene miedo a un grupo de oración, a un grupo que vive en santidad, a un grupo que vive en obediencia. El diablo le teme a ese grupo. El diablo no le teme a las megas iglesias. El diablo no le teme a los concilios grandes, a las iglesias grandes. El diablo le teme
a un puñado de gente que vive en oración, que vive en ayuno, que vive en vigilia, que vive en la palabra. Oh, sandare malavanzanda rejaya. Oh, gloria a Dios, porque cuando tú vives la palabra, el infierno tiembla. Cuando tú vives en oración, el diablo tiembla, los demonios tiemblan, el régimen comunitario tiembla, el régimen democrático tiembla, porque hay una iglesia de poder. Amados hermanos, la iglesia de Esmirna era una iglesia perseguida, pero tenía una característica que la diferenciaba de todas, que diferenciaba del pueblo judío. Eran que tenían el poder del Mesías, eran que tenían el poder del Espíritu Santo. Por eso Jesús, cuando le dijo en Apocalipsis 2, yo conozco tu obra y tus aflicciones y tu pobreza, pero yo que soy Jesús, te digo a ti que tú eres rica, rica porque me tienes a mí. Porque aunque no tengas nada, pero si tienes mi presencia, lo tienes todo. Como hay ese cierto cántico que dice, que no me falte tu presencia, que me falte la luz, que me falte la comida, que me falte el agua, que me falte todo, pero que no me falte la llama, que no me falte el fuego de su amor. Oh, Sandarima la bandereza. Oh, gloria a Dios. De la iglesia Esmirna, hermano, era una iglesia que se identificaba con Jesús. ¿Cuántos de los que estamos aquí se identifican con el Rey de la Gloria? Cuando tú te identificas con una persona, hace lo que hace esa persona. Sigue las pisadas de esa persona porque te identifica. Como hablaba el pastor Alexander Monte, hoy en día los jóvenes se identifican con los youtubers. Hoy en día los jóvenes se identifican con los famosos, con los jugadores de fútbol, y quieren ser como ellos, y peinarse como ellos, y andar como ellos, y hablar como ellos. Pero cuando tú te identificas con el Mesías, cuando tú te identificas con el Cristo de la gloria, hay un cambio. Tú quieres caminar como andaba Cristo, tú quieres hablar como andaba Cristo. Oh, Sandarima la batalla. Tú quieres tener el poder que tenía Cristo, tú quieres tener a la persona del Espíritu Santo, porque te identificas con el Cristo de la gloria. Entonces hay un cambio y el mundo se levanta contra ti, pero no importa lo que se levante contra ti, mayor es el que está con nosotros que el que está con el mundo. Y con esto quiero terminar. Gloria a Dios. Yo sé que ya les he hablado antes. En el año 1950, en la República de Corea del Norte, existía el pastor Kim y su congregación. Escuchen bien. Por varios años, el pastor Kim y 27 miembros de su redil vivieron en túneles bajo tierra hechos a mano. 27 miembros, pero eran llenos de la gloria. Oiga bien esto. Los comunistas, porque había desde el 1950 en Corea del Norte para acá, hay un régimen comunista hasta el día de hoy. No dejan que prediquen el evangelio, porque el régimen le teme a la predicación de Jesucristo, porque saben que si comienza a haber predicación de Jesucristo, eso comienza la gente a llenarse de Cristo, comienzan a saber de un poder, comienzan a saber de la persona de Jesucristo, y le tienen el primer temor es a la predicación del evangelio de Jesucristo. Pero oiga, siempre en la historia han habido 7,000 que no doblan sus rodillas, por muy difícil que sea la cosa, como la iglesia de Esmirna. Los comunistas descubrieron que estos cristianos vivían bajo tierra cuando estaban construyendo una carretera. Los guardias lo sacaron del escondite y le presentaron frente a una multitud de 3,000 personas. Este pueblo de 27 feligreses hacían culto debajo de las carreteras. Y debajo de las carreteras hay agua sucia, hay ratas, hay animales y no hay luz y no hay un aire puro como lo hay aquí.
Y esta gente lo que estaban eran identificados con Cristo. Le podía faltar un templo, le podía faltar la silla. Las sillas que ellos tenían tal vez eran unas rocas. No tenían luz, pero tenían la luz de Cristo. Mire, tal vez andaban sin zapatos, yo no sé cómo, pero usted sabe muy bien que debajo de la carretera hay suciedad, no hay un buen estado. Hoy tenemos luz en la iglesia, hoy tenemos comodidades, ahí tenemos el vasito de oro para que no le falte a nadie, tenemos mesilla, tenemos aire acondicionado, tenemos todas las posibilidades, tenemos coches y no tenemos bicicleta, tenemos motos para venir a la iglesia y aún así somos unos perezosos y vagos. Y llegamos, si el culto es a las 7, llegamos a las 8, llegamos a las 7:30, cuando ya el culto ha avanzado, cuando tú te identificas con Cristo, tú quieres estar antes, porque quieres hablar con el amado. Papito, gracias por permitirme congregarme. Y estos 27 feligreses adoraban y buscaban a Dios en esa carretera. Tal vez no podían hacer mucha bulla porque lo escuchaban, pero la Biblia dice que Elías llegó un momento que dice: en el silbio pasible se movió el poder de la persona del Espíritu Santo de Dios. Y es que muchas veces no hace falta gritar, pero cuando hay un pueblo de llanto, cuando hay un pueblo de lágrimas, cuando hay un pueblo que se postra ante Dios, cuando usted se postra y le llora a Dios, hermano, cuando usted levante la voz, lo que va a salir es el verbo del Espíritu Santo. Y esta gente tal vez no podían gritar mucho, pero ellos alababan y lloraban a Dios, y ahí cantaban. Estaba el régimen buscando a todos los cristianos, pero ellos adoraban ahí en medio de las ratas, en medio de las cucarachas, cantaban a Dios. Qué diferencia a los cretenses de hoy en día, qué diferencia a los cristianos de hoy en día, que teniéndolo todo, hermano, somos incapaces de venir un poquito antes al templo, somos incapaces de congregarnos. Oh, Rabancella, dice: y los guardias lo sacaron del escondite y lo presentaron frente a una multitud de 3,000 personas en la aldea de Gozán, donde se llevaría a cabo una ejecución pública. Se le venía lo más grande a este grupo de personas. Y oiga bien, dijeron los cristianos: nieguen a Cristo o morirán. Hoy en día no tenemos tal persecución en España, pero mire cómo se estaban enfrentando a ellos a la muerte. Venía una ejecución total para sus vidas. Ahí es donde se ven los verdaderos cristianos. Ahí es donde se ven los que están plantados en la trinchera. Ahí es donde se ven los que dicen: yo estoy en la brecha. Ahí es donde se ven los que están ahí verdaderamente para la guerra. Y dice la Biblia, y dice la historia: pero los creyentes rehusaron hacerlo. Oh, sabía que le venía la muerte, así como le venía la muerte a Policarpo. Pero Policarpo dijo: no, Señor, yo no le tiro ofrenda al César ni al diablo, porque yo he conocido un Mesías de poder. Y no importa que me quemen en la hoguera, pero prefiero morir creyendo en Jesucristo que vivir y negar la fe de mi amado Señor. Y dice, mire lo que dice la historia: entonces el oficial comunista a cargo de la ejecución ordenó separar del grupo a 4 niños. La cosa se va complicando más, porque cuando ya ve a tus hijos por medio, el corazón comienza a latirte, el corazón de esas madres comienza a saltar. ¿Y ahora qué le van a hacer a mis hijos? Ahí es donde te aprietan la fe, ahí es donde eres pulido como el oro refinado. Pero aquellas mujeres y aquellos padres estaban llenos de la gloria. Había un cambio, había una diferencia. Oh, dice la historia, dice que cogieron a 4 niños y prepararlos para ser ahorcados con sogas amarradas alrededor de sus pequeños cuellos. El oficial les ordenó nuevamente a los padres que negaran a Cristo. Imagínate, hermana Rosa, ver a tu hijo con una horca y te digan: niegan a Cristo, o si no tu hijo morirá ahorcado. Imagínate, hermana Esther, que te digan: ahorca a la hermana Maite. Pero si tú niegas la fe, nosotros la quitamos de esa horca. Pero estos creyentes eran diferentes. Estos creyentes eran gente que estaban con el poder, eran gente de oración, eran gente de lágrimas, eran gente que amaban a Dios. Y la historia dice
Ninguno de los creyentes negó la fe en Cristo. En vez de eso le dijeron a sus hijos: muy pronto nos veremos en el cielo. Y los niños murieron calladamente, porque había una diferencia, porque era un pueblo diferente, porque eran 27, pero lleno de la gloria de Dios, lleno del amor. Y murieron esos niños ahorcados. Y le digo: muy pronto nos veremos en el reino de los cielos. Sonda remarimalaiza. Oiga, pero esto no acaba así. La historia cuenta: entonces el oficial a cargo ordenó que trajeran a una aplanadora, a una aplanadora. ¿Conocéis lo que es aplanadora? Mandó a ver una aplanadora y obligó a los cristianos que se acostaran en el camino, amados hermanos. Mientras el motor de la máquina aceleraba, el oficial les dio una última oportunidad de retractarse de su fe en Jesús. Había una oportunidad para aquellos cristianos, para que no murieran. Aquella aplanadora, ¿habéis visto una aplanadora, hermano? Eso destroza, eso revienta cualquier cuerpo. Oiga bien esto, dice la historia: tan pronto la máquina comenzó a moverse lentamente, los cristianos verdaderos comenzaron a cantar un himno que a menudo canta juntos, mientras sus huesos y sus cuerpos eran aplastados bajo el peso de la inmensa apisonadora de los labios de los creyentes. Se podían escuchar las siguientes palabras, y escuchen atentamente las palabras de estos cristianos. Y el cántico que salía de sus labios era: más amor por ti, oh Cristo, más amor por ti. A nadie más deseo, más amor por ti. Que el dolor cumpla su cometido, más amor por ti. Entonces mi último aliento tu alabanza susurrará. Este será el llanto de despedida que mi corazón elevará. Más amor, oh Cristo, por ti. Oh, más amor por ti, oh Cristo. Más amor por ti, oh Señor. Oh, gloria. Mi último aliento, mi alabanza susurrará. Oh, y aquellos estaban siendo aplastados, estaban siendo ejecutados en medio de una plaza, en medio de una multitud, pero no negaron la fe. ¿Qué diferencia la iglesia de hoy en día? ¿Qué diferencia los cristianos de hoy en día? Cristianos baratos, cristianos que no se quieren doblegar ante Dios. Oh, pero estos cristianos eran verdaderos creyentes. Y aquí no había cantidad, aquí no había una mega iglesia, ni había un apóstol tal, ni había un doctorado tal. Había un hombre que se llamaba King, un siervo del Señor, y sus 27 filigreses que no negaron la fe. Le mataron a los hijos, le mataron a ellos, pero mire qué alabanza cantaron. Y oiga bien esto: la información sobre la ejecución apareció en las prensas del Corea del Norte como un acto mediante la cual se había suprimido la superstición. Ellos habían dicho que ya se había acabado. ¡Amén, alabanza! Ellos habían pensado que en medio de esta ejecución ya Cristo no se iba a predicar en Corea del Norte. Pero déjame decirte algo, rebalabajaya, que mayor es el que está con nosotros que el que está con el mundo. El evangelio se ha seguido predicando en Corea del Norte, en China, en Corea del Sur, en Japón, y el evangelio sigue creciendo porque todavía hay creyentes que la adoran y la alaban en espíritu y en verdad. Tal vez no tienen iglesia, no tienen silla, pero en medio de las carreteras, en medio de las cisternas, en medio de las cuevas, adoran. Han vivido como la iglesia de Esmirna. Vivían en cuevas, vivían en azotes, vivían en persecución, pero era una iglesia, hermano, que cuando hablaba salía poder y autoridad. Oh, gloria a Dios.
El diablo pensó que haciendo esto se iba a acabar, que se iba a acabar el evangelio, que ya no se iba a predicar más de Jesucristo. Pero qué equivocado está el diablo cuando piensa eso. Por encima de él está el Cristo de la gloria. Y si Cristo dijo, y se predicará en todas las naciones y en todo el mundo el evangelio, eso se cumple. Diga lo que diga el diablo y sus demonios, que el Señor los reprenda. Por eso hoy estamos aquí en Fuerteventura y vamos a conquistar cada rincón de esta isla en el nombre de Jesús. No importa que se levante el adversario, no importa que se levante el enemigo, venimos con el poder y la unción del Espíritu Santo. ¡Ay, la bajama! ¡Oh, gloria a Dios! Hay poder en la sangre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Pon más amor en mi vida, Señor. Pon más amor, Señor, por tu palabra. Pon más amor, Señor, en mi vida, Dios. Pongámonos de pie, amados hermanos. Alabado sea Dios. Se necesita que haya un cambio en usted y en mí. Se necesita que haya una diferencia, que se identifique con Cristo, que se identifique más con Cristo que con el mundo. Se necesita un cambio, amados hermanos. Oh, gloria a Dios. Mi alma